Mi esposa me miró a los ojos y dijo, ¿conoces a ese chico del gimnasio? Tenemos que hablar de él. Tú jugaste al amor. Yo juego a la verdad. Necesito contarte algo sobre mí antes de que esta historia tenga sentido. Durante 15 años, trabajé para una agencia gubernamental que técnicamente no existe en ningún organigrama. Operaciones de infiltración, misiones clasificadas en 3 continentes. El tipo de trabajo donde tu nombre real desaparece entre capas de identidades falsas, y aprendes a convertirte en quien la misión requiera. Rastreé terroristas, desmantelé redes criminales, hice cosas de las que nunca podré hablar. Cuando finalmente me retiré hace 3 años, estaba agotado. Había visto suficiente oscuridad, suficiente violencia, suficiente traición para varias vidas. Sinceramente, quería algo diferente, algo normal. Así es como me convertí en Daniel Carter, un consultor informático de modales apacibles que trabajaba desde casa. Conocí a Jennifer en un evento benéfico donde ella coordinaba todo con una eficiencia impresionante. Tenía 32 años, éxito en su carrera como organizadora de eventos, era segura, organizada, todo lo que pensé que necesitaba después de años de caos. Parecía perfecta, alguien estable, alguien seguro. Después de años viviendo en las sombras, ella representaba la vida suburbana tranquila que creía desear. Salimos durante 8 meses. Fui atento, generoso, paciente. A ella le gustaba que yo fuera tranquilo, que nunca causara dramas, que pareciera contento con una vida sencilla. Nos casamos en una pequeña ceremonia, compramos una casa en un barrio tranquilo con buenas escuelas, aunque no teníamos hijos. Y pensé que finalmente había encontrado mi salida de aquella vieja vida. Pero he aquí el problema de interpretar un papel. Cuando eres muy bueno en ello, la gente se lo cree por completo. Y yo era muy bueno en ello. Jennifer vio exactamente lo que le mostré. Un tipo tranquilo y complaciente que nunca levantaba la voz, que decía, lo que creas que es mejor, que sonreía educadamente en las barbacoas del vecindario y la dejaba tomar todas las decisiones. Estatura media, complexión delgada, el tipo de rostro que desaparece en una multitud. Llevaba el pelo corto y arreglado, vestía camisas de botones y pantalones caqui, y decía, sí, querida, más veces de las que puedo contar. Era la imagen de un marido domesticado, perfecta y deliberadamente anodino. A Jennifer le encantaba eso. Al principio, había pasado por una serie de relaciones fallidas con hombres emocionantes que la habían dejado en la ruina y con el corazón roto. Pensó que había encontrado a alguien seguro, alguien a quien podía moldear, alguien cuya vida podía organizar y controlar. Lo que no se dio cuenta fue que, bajo el exterior de modales apacibles, yo seguía siendo la misma persona que había pasado 15 años en algunas de las situaciones más peligrosas del mundo. Simplemente me había vuelto muy bueno ocultándolo. El matrimonio empezó bastante bien. Sinceramente, quería normalidad. Ignoré las pequeñas crueldades. La forma en que ponía los ojos en blanco cuando yo hablaba. Cómo se olvidaba de informarme sobre eventos sociales hasta el último minuto. Los comentarios pasivo-agresivos sobre que mi carrera era menos importante que la suya. La forma en que criticaba todo, desde mi cocina hasta mi ropa. Me dije a mí mismo que así eran los matrimonios normales. Que quizás yo simplemente no entendía las relaciones civiles después de tantos años de incógnito. Mi mejor amigo, Nathan Cooper, me lo había advertido desde el principio. Habíamos servido juntos en el extranjero, sobrevivido a situaciones que habrían quebrado a la mayoría de la gente, nos habíamos salvado la vida más veces de las que cualquiera de los dos podía contar. Nathan había dejado la agencia 5 años antes que yo y ahora dirigía una exitosa empresa de seguridad privada en Seattle. Hizo bien la transición, encontró su lugar en la vida civil, incluso se casó con una cirujana de trauma llamada Lisa, que entendía el bagaje que llevábamos. Durante una de nuestras videollamadas mensuales, unos 6 meses después de mi boda, Nathan me miró a través de la pantalla y dijo, no te respeta, hermano. Lo veo en cómo habla de ti, cómo desprecia todo lo que dices. No estás construyendo una relación de pareja. Estás siendo un felpudo. Quizás eso es lo que necesito, había respondido, a la defensiva. Alguien que me vea como normal y seguro, no como lo que solía ser. Hay una diferencia entre ser seguro y ser un felpudo. Daniel, estás interpretando este papel tan bien que has olvidado quién eres en realidad.
Eres mejor que esto. No le hice caso. No estaba listo para admitir que tenía razón. Deseaba tanto creer que podía ser normal, que podía dejar esa otra vida atrás por completo. El punto de inflexión llegó hace 3 meses. Jennifer empezó a quedarse hasta tarde en eventos de networking 2 o 3 veces por semana. Su teléfono de repente tenía una contraseña, algo que nunca había hecho en toda nuestra relación. Empezó a ir al gimnasio 5 días a la semana en lugar de su rutina habitual de 2 veces por semana. Compraba ropa nueva y cara que parecía diseñada para impresionar a alguien, se hacía la manicura cada semana, llegaba a casa oliendo a un perfume que no llevaba cuando se iba. Señales clásicas que mi antiguo entrenamiento me había enseñado a reconocer de inmediato. Infidelidad, probablemente con una agenda más allá del simple romance. Podría haberla confrontado en ese mismo momento. Podría haber hackeado su teléfono en 30 segundos. Ese conjunto de habilidades no desaparece simplemente cuando te retiras. Es como la memoria muscular. Podría haberla seguido, confirmado lo que ya sabía en cuestión de horas. En cambio, esperé. Observé. Documenté todo. Porque si hay algo que mi antigua vida me enseñó, fue la paciencia. Si te precipitas, enfadado y emocional, pierdes el control de la situación. Tómate tu tiempo, reúne información, comprende el alcance total de lo que enfrentas, espera el momento exacto, y ganas. Hace 2 semanas, escuché por casualidad una llamada telefónica que lo confirmó todo y reveló cuán profundo era el asunto. Jennifer estaba en el garaje, pensando que yo estaba arriba en la ducha, pero yo había bajado a buscar el cargador de mi teléfono y oí su voz a través de la puerta, completamente diferente a como la había oído nunca. Más joven, emocionada, viva de una manera que nunca lo estaba conmigo, como si fuera una persona completamente diferente. Yo tampoco puedo esperar, cariño. Solo un poco más. Es tan patético. Ni siquiera lo verá venir. Mi abogado dice que conseguiré la casa, y con sus ingresos, la pensión alimenticia nos arreglará la vida perfectamente. No teníamos hijos. Estaba planeando un futuro que pretendía crear a través del divorcio, ya contando un dinero que aún no existía. Brandon, te quiero mucho. Pronto, no tendremos que escondernos más. Brandon. Realicé una verificación de antecedentes esa noche usando recursos y bases de datos a los que había jurado no volver a acceder. Brandon Pierce, 42 años, un promotor inmobiliario de poca monta que nunca se había casado a pesar de su edad. Tenía reputación en ciertos círculos como alguien a quien le gustaba seducir a mujeres casadas por deporte, manipularlas para que tomaran malas decisiones financieras y luego desaparecer cuando las cosas se complicaban o el dinero se acababa. 3 demandas de paternidad resueltas discretamente a lo largo de los años. Una serie de socios comerciales que afirmaban que los había estafado. Conocido por ser encantador, manipulador y completamente sin conciencia. El tipo de cazador que dejaba destrucción a su paso y nunca enfrentaba consecuencias reales porque era cuidadoso al cubrir sus huellas. La pareja perfecta para Jennifer, aparentemente. O más bien, ella era un objetivo perfecto para él. Podría haberme ido en ese momento, solicitar el divorcio, seguir adelante, dejar que se tuvieran el uno al otro y lidiar con las inevitables consecuencias cuando Brandon pasara a su próxima víctima. Pero algo frío y familiar despertó dentro de mí. La parte de mí que había rastreado terroristas a través de fronteras internacionales. La parte que había desmantelado redes criminales con precisión quirúrgica. La parte que había hecho que gente peligrosa tuviera miedo cuando se enteraban de quién los estaba cazando. Me di cuenta de que ya no era solo Daniel Carter, el consultor informático de modales apacibles. Eso era solo una máscara que había estado usando, un papel que había estado interpretando. Debajo, seguía siendo alguien mucho más peligroso de lo que Jennifer o Brandon podían imaginar. Decidí dejar que esto siguiera su curso. Dejar que pensaran que estaban ganando. Dejar que creyeran que yo era el marido patético e inconsciente que Jennifer describía. Y cuando llegara el momento exacto, les mostraría lo que sucede cuando subestimas al hombre tranquilo del rincón. El jueves pasado empezó como cualquier otra tarde. Hice la cena. Salmón con verduras asadas, siguiendo una receta que había encontrado en internet. Exactamente. Jennifer lo picoteó,
revisando su teléfono cada 30 segundos, su pierna rebotando con una energía apenas contenida, como si apenas pudiera soportar estar en la misma habitación que yo. Esto está demasiado seco, dijo, apartando el plato después de 2 bocados. Seguí la receta al pie de la letra, respondí con calma, mi voz neutral. Bueno, quizás simplemente no se te da bien cocinar. No se te dan bien muchas cosas. Se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Voy a salir. No me esperes despierto. ¿Es jueves por la noche? ¿A dónde vas? Sus ojos brillaron con algo feo. Desprecio mezclado con una ira apenas contenida. ¿Desde cuándo necesito tu permiso? Dios, eres tan pegajoso. Ni siquiera puedo respirar en esta casa sin que me cuestiones. Se fue en una nube de perfume caro. Un perfume que nunca la había visto usar. Probablemente comprado específicamente para Brandon. Me senté solo a la mesa, la cena intacta enfriándose entre sillas vacías. Luego saqué mi portátil y continué mi investigación, añadiendo más piezas al rompecabezas que había estado montando. Brandon Pierce tenía enemigos, muchos. Socios comerciales a los que estafó cientos de miles de dólares. Mujeres a las que descartó después de vaciar sus cuentas bancarias. Un hermanastro llamado Víctor Chen que se había cambiado el apellido después de que Brandon destruyera el negocio familiar y luego testificara en su contra en el tribunal, enviando a Víctor a prisión por un fraude que en realidad había cometido Brandon. Eran personas que estarían muy interesadas en lo que estaba a punto de hacer. Personas que tenían sus propias cuentas que saldar. Jennifer llegó a casa a las 2 de la madrugada esa noche, apestando a vino y a una colonia que definitivamente no era la mía. Pasó a mi lado sin decir palabra, ni siquiera intentó ocultar dónde había estado o qué había estado haciendo. Simplemente añadí otro dato a mi registro mental, otra prueba al archivo que estaba construyendo. Pero anoche fue cuando todo cambió. Cuando Jennifer cometió el error que pondría fin a su cómoda vida. Jennifer llegó a casa temprano, sobre las 6 de la tarde. Su rostro estaba sonrojado de anticipación y emoción. Se duchó durante más de 1 hora, usando productos de baño caros. Se puso el vestido rojo que le había comprado para nuestro aniversario, una cena de aniversario durante la cual se había quejado toda la noche, haciendo comentarios sarcásticos sobre que el restaurante era demasiado pretencioso y la comida, rebuscada. Pasó otra hora en su maquillaje y peinado, arreglando todo a la perfección, preparándose como si fuera a una gala o a una boda, poniendo un esfuerzo que no le había visto hacer en meses. Luego entró en la sala de estar, donde yo estaba leyendo un libro en el sofá, y dijo las palabras que sellaron su destino. Las palabras que destruirían la vida que tan astutamente creía estar construyendo. Esta noche duermes en el garaje. Levanté la vista de mi libro lentamente. Ella estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados, llevando ese vestido rojo como una armadura, su maquillaje perfecto, su pelo cayendo sobre sus hombros en ondas que había tardado 1 hora en crear. ¿Perdona? ¿Me has oído? Mi verdadero novio va a venir, así que coge tu almohada y lo que necesites y duerme en el garaje. Estará aquí en 1 hora y quiero que te hayas ido. Lo dijo con una crueldad tan casual, con una confianza tan absoluta, que por un momento casi admiré su pura audacia. No solo estaba teniendo una aventura. Me estaba humillando deliberadamente, probando para ver cuán cobarde y patético creía que era. Probablemente planeaba usar mi reacción como munición en el proceso de divorcio que ya había empezado a planear. Jennifer, empecé, manteniendo la voz tranquila. No me llames Jennifer. Este matrimonio lleva muerto 1 año. Ambos lo sabemos. La única diferencia es que yo he encontrado a alguien que realmente me excita, que de verdad tiene ambición, pasión y planes para el futuro. Alguien que no se contenta con ser un don nadie que trabaja desde casa y no va a ninguna parte en la vida. Su labio se curvó con puro desprecio. Eres como un mueble, Daniel. Ya ni te noto. Simplemente estás ahí, ocupando espacio. No bromeaba. Sus ojos brillaban con algo entre el desprecio y la euforia. Quería esta confrontación, quería que yo suplicara o rogara o mostrara algún tipo de debilidad que luego pudiera usar como arma en el tribunal de divorcio. Para demostrar cuán abusivo emocionalmente había sido o cómo había tenido miedo de mi reacción. Me levanté lentamente, dejando mi libro a un lado con cuidado.
¿De verdad vas a hacer esto? Sí. Y si montas una escena, si causas algún problema esta noche, mi abogado se enterará de lo agresivo y controlador que eres, del miedo que he tenido viviendo contigo, de cómo has estado vigilando todos mis movimientos. Se acercó, su voz bajó a un susurro, su aliento olía al vino que ya había estado bebiendo. ¿De verdad pensabas que podías retenerme? Eres aburrido, Daniel. Siempre has sido aburrido. Brandon de verdad me hace sentir viva, me hace sentir como una mujer de nuevo en lugar de una niñera para un hombre adulto que ni siquiera sabe cocinar la cena correctamente. Había mil cosas que podría haber dicho en ese momento. Podría haberle hablado de la cuenta en el extranjero que creía tan secreta. La que Brandon la había estado ayudando a abrir en las Islas Caimán, y que yo había denunciado al IRS hace 3 semanas a través de un soplo anónimo cuidadosamente redactado. Podría haber mencionado que sabía de las otras 3 novias de Brandon, todas mujeres casadas, a todas les estaba contando las mismas mentiras sobre empezar una nueva vida juntos, a todas les estaba vaciando lentamente sus activos. Podría haberle explicado exactamente quién y qué solía ser, solo para ver el color desaparecer de su rostro y ver el desprecio convertirse en miedo. En cambio, cogí mis llaves de la mesa de café junto con el cargador de mi teléfono. Te he oído. El garaje. Espera, ¿qué estás haciendo? Su confianza vaciló ligeramente. Me dijiste que durmiera en el garaje. Elijo dormir en otro sitio. No puedes irte sin más. Tenemos que hablar de esto, de los límites y las expectativas de ahora en adelante. Me volví para mirarla por última vez, mi mano en el pomo de la puerta. Mi expresión era neutral, casi agradable. La misma expresión que había usado durante interrogatorios en lugares que no puedo nombrar. Solo alguien entrenado para leer microexpresiones habría visto la frialdad en mis ojos, la ligera tensión en mi mandíbula. Disfruta de tu noche, Jennifer. Espero que sea todo lo que has estado planeando. Salí sin dar un portazo, sin darle la reacción dramática que ella quería. Conduje mi Honda Civic de 10 años, el coche del que Jennifer se quejaba constantemente, llamándolo vergonzoso y diciendo que nos hacía parecer pobres, a través de nuestro tranquilo barrio suburbano. Pasé por el parque donde solíamos pasear cuando empezamos a salir, pasé por la cafetería donde tuvimos nuestra primera cita y donde pensé que quizás había encontrado algo real. Me registré en un Hampton Inn a 20 minutos de distancia, pagué en efectivo para que no hubiera rastro de tarjeta de crédito y subí a mi habitación del 3er piso con vistas al aparcamiento. Arte corporativo insulso en las paredes, una cama con sábanas ásperas, un televisor atornillado a la cómoda. Era perfecto, anónimo e intrascendente. Luego saqué mi portátil y activé las señales de vigilancia que había instalado en nuestra casa hace 3 meses. Cámaras ocultas, equipo de grado militar invisible para cualquiera que no supiera exactamente dónde buscar, el tipo de tecnología que técnicamente no estaba disponible para civiles, pero a la que todavía tenía acceso a través de viejos canales. A las 8:47 de la tarde, Brandon Pierce entró en mi entrada en un Porsche 911 Carrera plateado. Caro, o al menos lo parecía para la gente que no sabía. Según los registros financieros que había obtenido usando métodos que aprendí en el extranjero, Brandon estaba hipotecado hasta las cejas, apalancado en 13 propiedades diferentes con deudas pendientes de aproximadamente $4 millones y a un mal trimestre de la bancarrota total. El Porsche era de leasing, no de su propiedad. Jennifer lo recibió en la puerta. Se besaron como adolescentes, todo manos y manoseo desesperado. Brandon la levantó en brazos, la llevó adentro como en una película romántica y cerró la puerta de una patada. Los vi desaparecer en la casa. No vi lo que pasó en el dormitorio. No soy masoquista y no necesitaba confirmación visual de lo que ya sabía. En cambio, abrí un archivo diferente en mi portátil, el dossier completo que había estado construyendo sobre Brandon Pierce durante las últimas 3 semanas. Su patrón era consistente y metódico. Seducía a mujeres casadas, generalmente con dinero o activos valiosos, las mantenía engañadas con promesas de un futuro juntos, las convencía de tomar decisiones financieras que lo beneficiaban a él, malas inversiones, cuentas secretas, transferencia de activos, y luego desaparecía una vez que el pozo se secaba o el divorcio se complicaba lo suficiente como para que quedarse no valiera la pena. Jennifer era su cuarto objetivo en los últimos 3 años.
Los otros 3 habían terminado de la misma manera, las mujeres divorciadas, arruinadas financieramente y destrozadas emocionalmente, mientras Brandon pasaba a su siguiente víctima sin enfrentar ninguna consecuencia. Pero había más que solo Brandon trabajando solo. Tenía un socio, alguien que proporcionaba la infraestructura técnica para sus estafas. Empresas fantasma en Delaware y Nevada, cuentas en el extranjero en las Islas Caimán y Panamá, blanqueo de dinero a través de complejos acuerdos inmobiliarios. Esto no era un fraude de aficionados. Era un crimen financiero sofisticado, organizado y de nivel profesional que requería una experiencia que Brandon no tenía. A las 11:30 de la noche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Jennifer. ¿Dónde estás? No respondí. A medianoche, Daniel, contéstame. Esto es infantil, y tenemos que hablar de lo que pasó como adultos. A la 1 de la madrugada, no puedes simplemente desaparecer. Tenemos cosas que resolver. Estoy dispuesta a hablar de esto con calma. A las 2 de la madrugada, llamo a la policía si no respondes. Me preocupa que te haya pasado algo. A las 2:45 de la madrugada, mi teléfono empezó a sonar. Lo dejé pasar al buzón de voz. Sonó una y otra vez. A las 3 de la madrugada, tenía 47 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto cada vez más desesperados. Su tono cambiaba de molesto a genuinamente asustado. El último me hizo sonreír por primera vez en horas. Por favor, vuelve. Vio algo en tu ordenador, buscó tu nombre en Google y se fue aterrorizado. Empezó a gritar que eras peligroso. ¿Quién eres en realidad? Esa misma noche, antes de que Jennifer me dijera que durmiera en el garaje, ya había puesto en marcha un plan. Había cobrado un viejo favor de hacía años, un hombre que todavía me debía por salvarle la vida durante un trabajo en Estambul. Le pedí que se asegurara de que cualquiera que buscara a Daniel Carter en Internet encontrara exactamente lo que yo quería que viera. Nada demasiado sensible, nada que atrajera la atención oficial de mi antigua agencia, pero lo suficiente como para hacer que cualquiera se lo pensara 2 veces antes de cruzarse conmigo. Había algunos registros militares bajo mi antigua identidad encubierta que me mostraban como un operador de reconocimiento de la Fuerza de los Marines, algunos informes redactados de misiones clasificadas con lo justo visible para sonar aterrador. Frases como, objetivo de alto valor neutralizado, y operaciones en territorio hostil. Una única foto de Oriente Medio me mostraba con equipo de combate completo, la mitad de mi rostro oculto, de pie sobre un rehén sometido con un rifle en la mano. Y un breve artículo de periódico de hacía 8 años mencionaba a un operativo del gobierno conocido solo como Carter, que detuvo un ataque terrorista eliminando a toda una célula antes de que pudieran atacar. El artículo había sido borrado de las bases de datos oficiales hace mucho tiempo, pero me había asegurado de que todavía se pudiera encontrar con la búsqueda adecuada. Y eso es exactamente lo que hizo Brandon Pierce. Antes de meterse en la cama con la esposa de otro hombre, buscó al marido. Encontró ese pequeño rastro que yo había plantado, y lo asustó de muerte. Probablemente pensó que yo iba a volver para eliminarlos a ambos. Cogí mi teléfono y le envié a Jennifer un breve mensaje de texto. Estoy en el Hampton Inn de la Ruta 9, habitación 214. No me llames esta noche. Hablaremos mañana. Luego apagué el teléfono. Mañana comenzaría el verdadero trabajo. Me desperté a las 5 de la madrugada, mi cuerpo todavía programado por viejos hábitos. Corrí 8 kilómetros en la cinta del hotel, me duché y a las 7 estaba en el vestíbulo con una taza de café barato y un teléfono desechable que había activado con un nombre falso. Cuando finalmente volví a encender mi teléfono principal, se iluminó con 127 mensajes. Leí algunos por encima. El pánico de Jennifer se desarrollaba en oleadas predecibles, negación, ira, súplica, miedo. Su último mensaje llegó a las 4:32 de la madrugada. Daniel, cometí un terrible error. Brandon no es quien yo pensaba. Perdió los estribos cuando encontró cosas sobre ti en Internet. Dijo que eras peligroso. Dijo que yo también estaba en peligro. ¿Se fue? Por favor, vuelve a casa. Tengo miedo. No entiendo quién eres en realidad. Lo borré sin responder. A las 7:15 en punto, sonó el teléfono desechable. La voz tranquila y firme de Nathan Cooper se escuchó. Buenos días, hermano.
Recibí tu mensaje. Estoy dentro. ¿Estás seguro? Esto podría ponerse feo. Me salvaste la vida en Kabul cuando ese edificio se derrumbó, dijo. ¿Crees que voy a dejar que hagas esto solo? Llevo 3 años esperando que dejes de fingir que eres alguien más pequeño de lo que eres. ¿Qué necesitas? Inteligencia, apoyo de vigilancia, análisis digital. Más tarde, testigos dispuestos a declarar. ¿Hecho? Estaré allí mañana por la mañana. Lisa puede encargarse de la empresa. Durante los siguientes 20 minutos, le expuse el plan. Él se encargaría de la parte tecnológica y contactaría con algunos viejos contactos que aún nos debían favores. Esto no era una operación oficial. Era personal, pero el proceso era el mismo que cualquier misión que hubiéramos llevado a cabo en el extranjero. Después de colgar, profundicé en el mundo de Brandon. Los rastros de dinero contaron la historia rápidamente. La abogada de Jennifer resultó ser la exnovia de Brandon, Rita Walsh, inhabilitada 3 años antes por violaciones éticas. Todavía aceptaba casos en efectivo, ayudando a mujeres a falsificar denuncias de maltrato para ganar ventaja en los divorcios. Su patrón era simple: crear un miedo falso, plantar pruebas de control, ganar simpatía en el tribunal. Esa cuenta en el extranjero que Jennifer creía controlar, Brandon la había abierto él mismo, copiando tácticas que había usado con 2 víctimas anteriores. Ya había vaciado la mayor parte del dinero, dejando solo lo suficiente para no levantar sospechas. Y esos eventos de networking que tanto le gustaban a Jennifer, eran parte del sistema de reclutamiento de Brandon, un grupo que llamaba Nuevos Horizontes, comercializado como un espacio para que las mujeres profesionales crecieran. En realidad, era un coto de caza. Estudiaba a las mujeres allí, aprendía sus debilidades y elegía a sus próximas presas. A las 9 de la mañana, un golpe seco sonó en la puerta de mi hotel. Miré por la mirilla. Jennifer estaba allí, todavía con el vestido rojo de la noche anterior. Su rímel se había corrido, su pelo estaba enredado y parecía no haber dormido ni un minuto. Abrí la puerta, pero no me aparté. Daniel dijo, con voz temblorosa. Gracias a Dios. Llevo 1 hora dando vueltas intentando encontrarte. ¿Qué quieres, Jennifer? Se estremeció ante mi tono. Nunca le había hablado así. Plano, frío, distante. La voz que usaba para interrogatorios, no para conversaciones. ¿Puedo pasar? Tenemos que hablar de anoche. Podemos hablar aquí. Por favor, susurró. Sé que te hice daño, pero Brandon me mintió. Dijo que eras peligroso, que ocultabas cosas, que tenía que protegerme. Lo de anoche se suponía que era una prueba para ver si lo que decía de ti era cierto, pero entonces vio algo en tu ordenador, archivos o fotos, y simplemente perdió la cabeza. Empezó a gritar que eras una especie de asesino del gobierno. Luego salió corriendo, simplemente se subió a su coche y desapareció. Ya no sé qué pensar. Tengo miedo y no sé quién eres en realidad. Me apoyé en el umbral, observándola de cerca. Esta era su nueva jugada. Hacerse la víctima, fingiendo que Brandon la había engañado en lugar de admitir que habían sido socios en la estafa durante meses. Así que tu novio perdió los nervios rápido, dije. No era realmente mi novio. Fue un error, un estúpido momento de debilidad. Me sentí ignorada. Jennifer, la interrumpí. Tengo 17 horas de grabaciones de nuestra casa. Tengo tus mensajes, correos electrónicos y llamadas de los últimos 3 meses. Sé de la cuenta en el extranjero, de Rita Walsh y de Nuevos Horizontes. Lo sé todo. Su rostro palideció. ¿Me has estado espiando? Recopilando pruebas de fraude, dije. Así es como lo llama la ley. Le entregué un sobre grueso. Papeles de divorcio presentados esta mañana. Alego infidelidad. Es importante para los bienes en este estado. También os demando a ti y a Brandon por fraude, conspiración y daño emocional. No puedes hacer esto. Estás loco. Ya lo he hecho. Y mi abogado, uno de verdad, no el colega inhabilitado de tu novio, está muy seguro. Las pruebas hablan por sí solas. Le temblaban las manos mientras abría el sobre. Sus ojos recorrieron las páginas.
Pides la casa, los coches, todo. Todo lo que yo pagué. Tú cubriste alrededor del 12% de nuestros ingresos en los últimos 3 años y gastaste casi el 70% de ellos. Los números no mienten. Y tu nuevo abogado te dirá lo mismo. Estás siendo cruel, Daniel. Rencoroso. Después de todo lo que hemos pasado, 3 años de matrimonio. Después de todo, trajiste a otro hombre a nuestra casa y me dijiste que durmiera en el garaje. No me hables de crueldad. Ni siquiera sabes lo que eso significa. Las lágrimas mancharon su maquillaje. Rayas negras corrían por su cara. No sentí nada. Había aprendido hace mucho tiempo a distinguir la emoción real de la actuación. Esto era actuación. Hay algo más que deberías oír, dije con calma. Brandon Pierce ya está bajo investigación por la SEC por fraude de valores. El IRS está revisando sus últimos 7 años de impuestos. 3 ex socios lo están demandando por fraude. Una vez que sus registros sean citados judicialmente, esa cuenta secreta en el extranjero estará en el centro de todo. Cada céntimo saldrá a la luz. Su voz se quebró. Tú hiciste esto. Lo arruinaste. Yo solo señalé a las personas adecuadas en la dirección correcta. Brandon se arruinó a sí mismo hace mucho tiempo. Yo solo me aseguré de que alguien finalmente le hiciera rendir cuentas. Empecé a cerrar la puerta. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo. Tu abogado de verdad, no Rita. Saca tus cosas para el viernes. Vuelvo mañana y no quiero que estés aquí. También es mi casa. Tengo derechos. Revisa la escritura. Solo mi nombre. Lo mismo con la hipoteca. No figuras en ninguna parte. ¿Recuerdas? Dijiste que tu historial crediticio era demasiado malo cuando la compramos. Quizás deberías haber prestado atención a la letra pequeña. Cerré la puerta ante sus protestas y la bloqueé. A través de la mirilla, la vi quedarse allí, enfadada, confundida, asustada. Después de unos minutos, se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando por el pasillo. Volví a mi escritorio, abrí mi portátil y revisé mis notas. La fase 1 estaba completada. Jennifer y Brandon estaban separados, ambos en pánico, ambos desesperados. Pero yo solo estaba empezando. En cuestión de días, las cosas se movieron rápido. Nathan apareció con 2 maletas llenas de equipo de vigilancia y análisis. Rastreamos al socio de Brandon, el hombre que manejaba la parte técnica de la estafa. Se llamaba Kevin Chen, de 41 años, fingiendo ser una de las víctimas de Brandon. Había pasado 8 años en la NSA en inteligencia de señales antes de renunciar y asociarse con Brandon hace 5 años. Juntos, habían construido una compleja red de fraude casi imposible de rastrear. Habían registrado empresas fantasma en Delaware y Nevada, movido dinero a través de interminables transferencias y creado falsos negocios inmobiliarios para blanquear el dinero. Todo parecía limpio sobre el papel. Cuando Brandon intentó amenazarme con archivos clasificados sobre mi pasado, supe que Kevin había usado su antiguo acceso gubernamental para desenterrarlos. Lo que no se dieron cuenta fue que esos archivos eran señuelos, registros saneados que yo había dejado allí a propósito. Los atraje con lo que parecían ser errores de pánico y seguridad descuidada que alguien con experiencia en inteligencia detectaría. Brandon y Kevin mordieron el anzuelo, documentando todo. Pensaron que estaban construyendo un caso para chantajearme o forzarme a abandonar el divorcio. Lo que no sabían era que todas sus pruebas apuntaban directamente a ellos, fabricaciones que ellos mismos habían creado. Organicé una reunión con Kevin en un almacén que Nathan había asegurado y cableado con cámaras. Kevin apareció tratando de parecer confiado, pero estaba sudando a mares. Le presenté cada pieza de evidencia, su conexión con Brandon, las empresas fantasma, las cuentas, las mujeres que habían estafado durante 5 años. Se derrumbó en minutos. Cuando le di a elegir, cooperar y testificar para una sentencia reducida o enfrentar todo el peso de los cargos federales, se quebró. Con manos temblorosas, sacó una memoria USB. Todo está aquí. Cuentas, víctimas, mensajes. Todo dijo en voz baja. Quiero inmunidad y protección de testigos. Hablaremos con los fiscales sobre la inmunidad, dije.
¿Protección? Puedo arreglarlo. Pero Kevin, pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro. Esas mujeres a las que hiciste daño, no lo olvidarán, y yo tampoco. 2 días después, el FBI arrestó a Brandon en la oficina de su abogado. Los cargos eran graves: fraude electrónico, crimen organizado, conspiración, blanqueo de dinero, amenazas y más. Con la cooperación de Kevin y el testimonio de 17 víctimas, el caso era sólido como una roca. El caro abogado de Brandon echó un vistazo a las pruebas e insistió en un acuerdo de culpabilidad. Brandon se negó, gritando sobre operaciones secretas y montajes del gobierno. El juez le denegó la fianza. Pasó las siguientes semanas en la cárcel del condado, viendo cómo todo lo que había construido se derrumbaba a su alrededor. El juicio duró 3 semanas, captando primero la atención local y luego extendiéndose a las noticias regionales a medida que los reporteros descubrían la escala completa del fraude. Kevin pasó 3 días en el estrado, destrozando con calma la defensa de Brandon. Contó cómo se conocieron, cómo Brandon lo atrajo con promesas de dinero fácil y cómo, a lo largo de los años, habían perfeccionado su estafa. Brandon era la cara visible, dijo Kevin sin rodeos. Yo construí el sistema. Él encontraba a la víctima, se ganaba su confianza, la hacía emocionalmente dependiente. Yo creaba las empresas falsas, las cuentas en el extranjero y los registros que hacían que todo pareciera real. Repartíamos el dinero 60/40 a su favor. Luego vinieron las víctimas. Cada una describiendo cómo Brandon había destruido sus ahorros y sus vidas. Mujeres que habían perdido sus hogares, su confianza y su esperanza. Incluso el hermanastro de Brandon, Víctor, testificó que Brandon había arruinado el negocio familiar y lo había dejado cumpliendo 18 meses de prisión por crímenes que en realidad cometió Brandon. Durante los alegatos finales, Brandon estalló. Gritó que yo era de la CIA, que todo era un montaje del gobierno. El juez hizo que los agentes lo sacaran a rastras mientras su abogado se cubría la cara de vergüenza. El jurado tardó menos de 4 horas. Culpable de todos los cargos. Brandon Pierce fue condenado a 23 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional durante 15. Kevin Chen recibió 15 años por cooperar y ayudar a localizar el dinero robado. Juntos, se les ordenó pagar más de $7 millones en restitución. Me senté en la parte de atrás durante la sentencia, cuando Brandon, esposado y con un mono naranja, me miró, sus ojos ardían de odio. Sostuve su mirada con calma, no dije nada y salí. Una semana antes, Jennifer había firmado los papeles del divorcio. Su caída fue rápida. Las pruebas demostraron que sabía al menos parte del fraude. Sus mensajes de texto probaban que estaba al tanto de la cuenta en el extranjero y del falso abogado. Se mudó con su madre, dejando casi todo atrás. Cuando nos reunimos en la oficina del abogado para firmar los papeles finales, parecía destrozada. Sin maquillaje, con los ojos hinchados, vestida con pantalones de chándal. No sabía cuán profundo era el asunto, susurró. Pensé que Brandon era solo un empresario rico. No sabía nada de las otras mujeres. No respondí, solo firmé. Lo siento, dijo. Fui estúpida y egoísta. Arruiné todo lo bueno que teníamos. No arruinaste lo que teníamos, dije. No había nada real. Yo fingía ser otra persona y tú querías el control. Estaba condenado desde el principio. Ambos fallamos, pero tú lo perdiste todo. El matrimonio terminó ese día. Me fui sintiéndome más ligero, como si finalmente hubiera soltado un peso que había llevado durante demasiado tiempo. Llevó meses limpiar las secuelas. Trabajé con agentes federales para rastrear el dinero robado. Cuentas en el extranjero, empresas fantasma, falsas propiedades inmobiliarias. Años de entrenamiento en inteligencia dieron sus frutos. Al final, las víctimas recuperaron alrededor del 87% de lo que perdieron. Algunas se convirtieron en defensoras de la concienciación sobre el fraude. Víctor fundó una empresa de construcción llamada Segundas Oportunidades, contratando a exconvictos para reconstruir sus vidas. Vendí la vieja casa, demasiadas mentiras allí, y compré un loft en el centro con paredes de ladrillo y techos altos. Se sentía honesto. Nathan y yo lanzamos Cooper y Carter Security, centrándonos en la prevención del fraude,
el apoyo a las víctimas y la protección de ejecutivos. Desde entonces, hemos ayudado a docenas de personas, a veces de forma gratuita, siempre asegurándonos de que los cazadores se enfrenten a una justicia real. Un año después, hablé en una conferencia de fuerzas del orden sobre el fraude financiero. Frente a cientos de oficiales y agentes del FBI, compartí mi historia sobre ser subestimado, contraatacar y negarme a jugar el papel de víctima. Los estafadores prosperan en el aislamiento, les dije. Las víctimas se sienten solas y avergonzadas. Rompan ese aislamiento, conéctenlas, y empezarán a ver el patrón. Así es como se contraataca. Documenten todo. Sean pacientes y nunca se subestimen a sí mismos ni a nadie más. La ovación de pie se sintió mejor que cualquier medalla del gobierno que hubiera ganado. Ahora enseño defensa personal en un centro comunitario, ayudando a mujeres que han sufrido maltrato. Soy voluntario enseñando educación financiera, advirtiendo a otros sobre estafas como las de Brandon. Adopté un pastor alemán llamado Edko. Ceno con Nathan, Lisa y otros a los que he ayudado. Amigos de verdad esta vez. Durante 15 años, viví como alguien entrenado por una agencia. Durante 3, viví como el hombre que mi exesposa quería. Ahora, solo soy yo. Sin máscaras, sin fingimientos. Unos 18 meses después del divorcio, Jennifer me envió un mensaje. Vi las noticias sobre tu empresa. Estoy orgullosa de ti. Lo borré sin responder. Algunas puertas permanecen cerradas por una razón. Cuando la gente me pregunta si me arrepiento de algo, les digo la verdad. Que Jennifer me dijera que durmiera en el garaje mientras su novio la visitaba fue lo mejor que me ha pasado. Me obligó a dejar de fingir ser menos de lo que era. Ya no soy ese hombre tranquilo que se hacía pequeño para mantener la paz. No oculto lo que puedo hacer. Soy Daniel Carter.